Buenos días amigos, con ustedes otra vez para continuar con el tema que nos quedamos en su primera parte, que fue la muerte en la Biblia. Ahora en esta ocasión vamos a ver la segunda parte, que con eso creo que cerramos este tema de la muerte en la Biblia, que es muy interesante y muy diferente a lo que nos enseñan en la religión. Vamos a continuar en breve. Bien amigos, la vez anterior, en la primera parte de la muerte en la Biblia, nos quedamos en 2 de Corintios. Ahora vamos a ver en Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 7. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren, aquí una vez más no se refiere a muerte del cuerpo físico. Nosotros los seres humanos hemos venido viendo anteriormente que estamos muertos a los mundos suprafísicos. Estamos totalmente, como él mismo dice, en el mundo de las tinieblas. Es hora de que despertéis de entre los muertos. Eso nos pasa cada vez que nosotros vamos elevando nuestra vida, nuestro ser, en otras palabras. Cada vez que vamos despertando el Cristo en nuestro interior, se va abriendo no sé si ustedes han escuchado, creo que gran parte, en Oriente le llaman los chakras, que son 7 centros energéticos. Esos 7 centros energéticos, que también tienen relación con las 7 heridas de Cristo, las 7 heridas de la dolorosa en su corazón, que le ponen 7 espadas. Yo una vez les preguntaba por qué no le pusieron 8, para que quede 4 al un lado y 4 al otro lado del corazón. Pero son 7 centros energéticos que una vez que se despiertan esos centros energéticos o chakras, como le conocen, uno puede despertar a los mundos suprafísicos. Entonces, por eso aquí dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren, en otro tiempo, aquí las religiones primeramente creen en una sola vida, pero ellos sabían muy bien que no es así. Los apóstoles sabían, y por eso era que vimos en una de las conferencias que he dado, que cuando bajaban del monte le dicen: maestro, es verdad que Elías es de venir. Miren, Elías murió unos 2000 años antes que ellos. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es que se refiere a un Satanás, a un demonio. Nosotros, conforme vamos evolucionando, vamos desarrollando otro nivel de conciencia. Y es como pasa en nosotros cuando vamos de niños a adultos. Hay una etapa, en la etapa de la pubertad o de la adolescencia, el niño se vuelve pícaro muchas veces, o el joven o la joven, ¿no? Nos volvemos pícaros, y a algunos les dura eso toda la vida, por supuesto. Pero la humanidad pasa a sí mismo las mismas etapas. Pasamos de una etapa de inocencia, que es el niño, vamos avanzando a otra etapa, que es la picardía, luego desarrollamos nuestra mente y vamos creciendo hacia un estado más sereno, más tranquilo. En el versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos. Miren, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto es así en la humanidad. Todos pasamos por esa etapa. Toda la humanidad va pasando esas etapas, vidas tras vidas, hasta que el ser va despertando a los mundos suprafísicos, al mundo espiritual. Dice en el versículo 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estamos nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ustedes recordarán cómo Jesús, de una parte, dice: aquel que venciera como yo he vencido,
y haré una columna en el templo de mi Padre del que no volverá a salir jamás. ¿Cómo en una sola vida puede darse eso? Imposible. Ningún ser humano podría llegar a despertar hacia lo divino. Y juntamente, dice, con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Lo cual quiere decir que esto escribe Pablo, con otros que habla, Él ya se sentó, pero Él seguía hablando, seguía predicando aquí en la tierra. Lo que pasa es que cuando uno despierta a los mundos suprafísicos, cuando ustedes duermen, toda la humanidad, un gran porcentaje de la humanidad, aún no puede ir al otro lado consciente. Todos dormimos y el cuerpo sale, los cuerpos espirituales salen del cuerpo físico y la gente, la mayoría, no puede ver estos mundos suprafísicos. Pero hay seres que se puede llegar ya a ver, bien sea por un desdoblamiento voluntario que uno practica a través del desdoblamiento, o ya cuando uno duerme también va consciente a los otros mundos suprafísicos. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo les decía que el Cristo es una cosa muy diferente a Jesús, que ya veremos. El Cristo es la parte espiritual, Jesús es el símbolo de la parte humana. Y yo les aconsejo a las personas que vean los videos anteriores. Les va a gustar, toda es una secuencia que yo sigo para que ustedes puedan analizar mejor, comprender mucho mejor. Ahora vamos a leer en el capítulo 5, el versículo 13, 14 y 15. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. No se refiere a la luz solar, por supuesto, ¿no?, sino a la luz interna cuando despertamos hacia los mundos suprafísicos. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto es obvio, como les decía anteriormente. Gran parte de la humanidad es como que estuviéramos muertos. Una vez que despertamos podemos desdoblarnos conscientemente, o cuando descansamos en la noche también conscientemente vamos al otro lado. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Es un hecho. Los que hemos caído en el alcohol, en el trago, hemos hecho cosas. Ustedes veanle a una persona que está tomada o bebida en el suelo caído, o cuando está dormido. Bueno, ustedes ni para qué decir más. Cuando nos entregamos a un sexo desastroso, un sexo por sexo, en otras palabras. Ustedes mismos, los que han pasado por eso, me van a dar la razón. ¿Cómo terminamos? Vacíos, más solos que nadie. Podemos tener sexo en abundancia, lo que sea. Llega un momento en que hasta puede terminar en un suicidio. Vamos a continuar siguiendo. Ahora vamos a pasar a Filipenses. Entonces hemos abierto en Filipenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 21. Aquí hay que leerle con mucho cuidado porque es muy interesante. Dice, porque para mí es vivir en Cristo y morir es ganancia. Claro, si yo, que ya puedo ver los mundos suprafísicos, no desearía estar ya en este mundo. Y le he dicho a mucha gente, con mucha sinceridad, resulta más agradable irse de este mundo que seguir acá. Pero, miren lo que dice acá. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Claro, el quedarme aquí para tratar de ayudar en algo a los demás, para hacer que los demás despierten hacia los mundos suprafísicos, también es una lucha, o irme de este mundo o quedarme aquí.
Y nosotros somos una sola unidad humana. Y mientras más avancemos, mucho mejor. Por eso estos seres como Pablo y muchos que eran ya iniciados, deciden mejor quedarse para hacer una gran obra. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, lo que les acababa de decir. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Miren lo que les acabo de manifestar hace un momento. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Es obvio, seres que ya llegan a cierto nivel prefieren ayudar, muchos maestros han hecho eso, para ayudar a que los demás también abran sus ojos, despierten hacia los mundos suprafísicos, porque esto es necesario. Hay tiempos que están ya muy cortos y es necesario de que olvidemos ese materialismo enfermizo que siempre les recalco, que nos hemos vuelto adictos a, como hoy está pasando aquí en nuestro país, al poder y al dinero. Y en muchas familias pasa igual, ¿no? Alguien quiere un puesto altísimo para ganar más y una vez que llega a ese nivel queda drogado de estas dos cosas y se pierde a sí mismo. Ahora vamos a avanzar a Filipenses mismo, al capítulo 3. Entonces, Filipenses 3, capítulo 3, versículo, vamos desde el 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mire, nosotros vamos a llegar a ser igual que Jesucristo, indudablemente. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muertos, mire, somos todos los demás. Uno, cada vez que va despertando a este mundo, automáticamente el Cristo nace dentro de cada ser humano. No que lo haya alcanzado ya, o sea, se refiere a Pablo, él dice, no es que él crea que ha alcanzado, ¿no? Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, él trata de hacer la misma obra que él hizo con la humanidad, que él trata de hacer también con la gente a la cual trata de despertar. Vamos a continuación a Primera de Tesalonicenses. Muy bien, abriendo la página en Primera de Tesalonicenses, vamos a leer en el capítulo 4, desde el versículo 14 al 17, más o menos. Este se refiere y dice como título en esta Biblia, la venida del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, hay gente que cuando haya este gran cambio que va a haber, este siglo venidero, como habla la Biblia, que no es un siglo de 100 años, por supuesto, habrá gente que está al otro lado, en otro plano, en otro nivel, como sucede con los extraterrestres. Los extraterrestres no están en un plano como el nuestro, igual, semejante. Y la ciencia actualmente mismo se van dando cuenta de... Ellos han capturado naves que se han estrellado acá en la Tierra. Su materia es diferente. El cuerpo de ellos también es muy diferente. Ellos no tienen los mismos órganos que nosotros. Dice que esos seres vendrán también con Jesús, que posteriormente ya, a pesar de que ya vimos con anterioridad que Jesús es un extraterrestre, o al menos es un híbrido, un cruce entre humanos y extraterrestres. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Parece trabalenguas, pero no es así, miren. ¿Cómo puede Pablo y decirles a los demás? Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ya han pasado 2000 años. Si no hay la reencarnación, entonces él mintió o se equivocaron. Que habremos quedado, miren, porque ellos vienen y van, cada vez evolucionando más, despertando a los mundos suprafísicos. Dice que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, o sea, a otros que ya fueron allá. No podemos estar delante de ellos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, miren ustedes acá. Cuando dice que, cuando se trata de Cristo, dice con voz de mando, con voz de arcángel. Cuando se trata de Jesús, dice Jesús, el Rey de Reyes de la tierra. Y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Claro, es obvio que cuando hay esta conflagración, la gente que ya ha despertado a los mundos suprafísicos, ellos ya están despiertos. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, miren, otra vez se refiere a que existe, ellos saben que había la reencarnación o renacimiento, que es lo correcto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, en el aire. Esto es muy importante. Vamos a continuar al capítulo 5, versículo 6, y terminamos con estos tesalonicenses. Vamos. Listo. Bien, versículos 5 y 6. El 6 dice aquí, miren lo mismo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es obvio, cada vez tenemos que ir despertando, cada vez debemos ir mejorando. Buda, los grandes iluminados que han habido aquí en la tierra, siempre han ido renaciendo de un extremo a otro extremo, de pobreza a riqueza, hasta que un día la vida comprende que el punto medio es el mejor. Solo así podemos despertar a los mundos superiores, a los mundos suprafísicos. A continuación vamos a pasar a Hebreos, capítulo 2. Bien, entonces abriendo en Hebreos, ¿no? Les había manifestado en el capítulo 2, versículo 14-15. Así dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, que es otro tema que siempre se habla del diablo como que fuera un ser diabólico que Dios le mandó a las tinieblas y hasta ahora le tiene condenado a vivir en el abismo. Es nuestro estado evolutivo, nuestro estado animal. Miren, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿se acuerdan ustedes que en todas las culturas que ustedes pueden estudiar, siempre el hombre ha hecho ritos por medio de la sangre, ha matado animales, ha matado a seres humanos, arrancándoles el corazón? Y bueno, pues es un estado de evolución en que nosotros vamos avanzando cada vez más y más. Ese ambiente en que el ser va creciendo a través de estos sacrificios, porque el miedo ha funcionado toda la vida con las religiones, el temor, pero es hora de que nosotros cambiemos por convicción interna, no por temor a un fuego eterno o a Satanás. Eso sería un Dios, bueno, pues ¿cómo considerar un Dios de amor? Luego dice en el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, lo que les decía. Jesús es de la descendencia de Abraham, no de los ángeles. Y anteriormente leímos que dice, y el Señor con voz de mando, con voz de arcángel. Entonces,
era necesario de que venga un ser de una divinidad tan grande como fue Cristo, se introduce en Jesús, en el bautismo, y a través de el cuerpo de Jesús, el espíritu de él fue desplazado a otros planos que ya veremos posteriormente. Es alhaja y muy hermoso este tema. Él sigue trabajando con la humanidad. El Cristo se introduce una vez al año, en diciembre, en el planeta Tierra, y va elevando la vibración de toda la humanidad. Por eso es que él, antes de morir, dice: a donde yo voy, vosotros no podéis ir todavía, mas voy a preparar el camino y luego traeré a todos hacia mí. Miren, la Biblia es importante, interesante. Y vuelvo a repetir el 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea, por medio de un hombre muy evolucionado que fue Adán, llegó un momento en que vida tras vida vino como Jesús. Y así el Cristo pudo introducirse en él para trabajar en la tierra. En el capítulo 9 de Hebreos mismo hay algo muy interesante. Cortito, en el versículo 27. A ver, 9:27. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. Qué raro, ¿no es cierto? Dice, las religiones dicen que hay muchas muertes. Aquí se muera una sola vez. Como ustedes ya vimos anteriormente, que les indicaba, cuando nosotros pasamos del estado animal al estado humano, poco a poco fuimos muriendo a los mundos suprafísicos para ir despertando al mundo físico, al mundo de la bipolaridad, al mundo del bien y del mal, del macho y la hembra, del positivo, del negativo, etc. Ustedes ya saben. Porque a través de ese sistema nosotros podemos despertar a los mundos suprafísicos, pero con una conciencia mucho más fuerte y poderosa. Así como cuando pasa un animal, vamos pasando acá, no tenemos las capacidades que hoy tenemos. Y eso se va dando a través de millones de años. Por eso dice aquí, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Desde ese momento nosotros hemos muerto para los mundos suprafísicos. No se refiere a la muerte física. Asimismo, después vamos a despertar poco a poco a los mundos suprafísicos. Ahora vamos a avanzar hacia Primera de Timoteo. Muy bien, entonces en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, el versículo 6, miren qué interesante. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esto es obvio. Automáticamente les digo, y ustedes, las personas que hemos caído en diferentes cosas en la vida, ¿somos felices? El alcohólico es feliz, el que cae en la droga es feliz, el que se hace millonario con desesperación o rico con desesperación vive en paz, estás tranquilo, tienes tiempo de disfrutar la vida. No creo. Bien, ahora en el capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Lo que les decía, aquí tenemos un caso fabuloso que hoy estamos viendo y palpando en nuestros países cuyos gobernantes han caído en las redes del poder y del dinero. Hasta el físico, les indicaba en un mensaje, hasta el físico del ser humano cambia. Las personas que tienen caras cuadradas o rectangulares son personas tercas, difíciles de tratar. Entonces, su vida da un cambio y dejar ese sistema de vida es bien difícil. Para esas personas, ¿qué les puede interesar estas cosas de los mundos suprafísicos? A esta no le interesa nada.
Entonces, miren, la Biblia tiene cosas fabulosas, pero lastimosamente, cuando esto se lo lee, como todo en la vida, con fanatismo no lleva a nada. Vamos a avanzar a Pedro, en el capítulo 3. Vamos. Bien, dice así en el capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Indudablemente que la materia hasta cierto punto es relativa, este cuerpo físico es relativo. El momento que un ser muy divino como fue Cristo se introdujo en Jesús, desde ese momento Él puede venir a la tierra e introducirse con su gran vibración en el planeta y elevar a toda la humanidad. Y poco a poco vamos despertando, poco a poco de lo que éramos. Si ustedes analizan en la historia, toda la tierra, el mismo Jehová pedía sacrificios de sangre, 122,000 ovejas, 22,000 bueyes y así por el estilo, que ya hemos visto en conferencias anteriores. Ahora vamos a ver punto importantísimo en Apocalipsis. Muy bien, entonces Apocalipsis 3:12 dice así, miren: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, les repito, al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Esto hemos visto varias veces en las conferencias anteriores, porque es importante. Primero, que Jesús, Él también tuvo que vencer lo que les había manifestado. Él viene desde cuando nosotros comenzamos el proceso evolutivo como humanos. Él como Adán. Adán no es que se hizo un solo hombre, sino fueron muchos. Pero Él se destacó entre esos muchos seres humanos. Y Él fue el primero en ir abriendo los ojos a este mundo físico. Él fue el primero en darse cuenta que estaba desnudo, junto con una mujer también llamada Eva. Pero hubieron muchísimos seres humanos. Y este se convirtió más tarde en varios renacimientos en Jesús. Y Él logró vencer. Por eso dice, al que venciere, yo le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. Y ya vimos anteriormente lo que dice, al que venciere como yo he vencido, le haré una columna en el templo de mi Padre, del que no volverá a salir jamás. Entonces miren, la muerte no es como las religiones nos hablan, ¿no? Básicamente la religión habla de la muerte física, y no es así. Vamos a avanzar al capítulo 20. En el capítulo 20 tomamos en el versículo 1 y 2. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Habíamos visto sobre dioses y extraterrestres. No hay que confundir ángeles como que fuera algo. Son seres indudablemente tan evolucionados, extraterrestres, que nos han controlado. Ellos han estado en contacto con nosotros todo el tiempo y seguirán y siguen en constante comunicación. Y prendió, dice, al dragón para los chinos, la serpiente antigua para los religiosos católicos cristianos, que es, dice, el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
aquí en la tierra les había manifestado que ya se han dado muchas veces que la tierra ha pasado a un descanso y toda la humanidad pasamos a mundos superiores, muchos dormidos que tendrán que retornar, que tendrán que volver, otros ya no vuelven más acá. Y dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más y las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Imagínense qué clase de Dios sería, ¿no? Después, primero ahí sí tiene potestad Dios para cogerle al demonio y ponerle ahí una cadena, como indica ahí. Y después otra vez le suelta. Eso sería algo tremendamente fatal. Nosotros cuando regresamos a este mundo, es como venir a un mundo, a un infierno, porque ustedes ven este planeta como es. Y ustedes lo saben, todas las cosas que estamos pasando. Son cosas sumamente difíciles, muy complicadas. Vamos a leer desde el versículo 5, que dice: pero los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, o sea, lo que les decía, desde Adán hasta nosotros. Esa es la primera muerte. Hemos perdido la conciencia de los mundos suprafísicos. Estamos muertos. Por eso dice aquí, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años también. 1000 años cósmicos, por supuesto, ¿no? Cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión. Imagínense qué cosa más cruel. Sería si fuera así, por supuesto. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, con hebra de Gog y Magog y etc. Miren ustedes, qué interesante que es. Todo lo que les he venido indicando. Nosotros, del momento que comenzamos el proceso de evolución, viene un grupo de seres humanos que comienza como humanos recién, pasan de animales a humanos recién. Después de cierta época vienen otros seres humanos que ya estuvieron aquí, luego otros más adelantados y otros que aún no estuvieron en capacidad de pasar y no retornar más. Les había indicado que esto es como pasa aquí en la tierra, idéntico. Para llegar a ser un médico, un ingeniero, un arquitecto, tiene que ir desde prekinder, escuela, colegio, universidad, masterados. Es idéntico a lo que sucede acá. Y la primera muerte no es la muerte física, sino la primera muerte es el estado de inconsciencia en que vivimos nosotros. Desde que comenzamos nuestro proceso como seres humanos después de animales, comenzamos nosotros a morir a los mundos suprafísicos y despertar a este mundo. Pero asimismo, un ser muy elevado como Jesús, a través de él se introduce el Cristo y él va elevando a toda la humanidad, va introduciéndose en nuestro planeta una vez al año, en la Navidad, que se dice que no es la Navidad clásica que festejan las religiones, que lo próximo les voy a dar justamente, que se titula El misterio del Gólgota. ¿En qué consiste la venida de Cristo? ¿Para qué y por qué? ¿Qué sentido tendría? Porque a pesar de que han pasado 2000 años, esa fuerza crística no disminuye, al contrario aumenta, pero lastimosamente el fanatismo nos vuelve ciegos. Atrás de un Jesús de madera, atrás de cuadros, por ahí sacaron a la Virgen Santísima también, que se mantuvo, según las religiones, virgen antes y después de tener a Jesús.
que no es así, que les dice ver también todo eso. Y tarde o temprano nosotros venceremos a la primera muerte, que es la primera resurrección, y no vendremos a la segunda muerte. Cada vez que venimos acá se desata, estamos en el mundo de la bipolaridad del bien y del mal. Eso es lo que se llama, lo que llaman el Satanás. Aquí creemos en lo bueno y en lo malo, en el bien y el mal, el positivo y el negativo. Vamos a ver, creo que una parte última interesante ahí en el capítulo 21, versículo 1. Y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esto es interesante, pero ¿para quiénes? Para los que hemos tenido la suerte de salirnos del cuerpo físico. Cuando uno sale del cuerpo físico, indudablemente que los mundos suprafísicos ya no tienen sol como el nuestro, ya no tienen nubes, no tienen viento, no tienen todo lo que hay acá. Si bien es cierto, aquí de estas cosas nos maravillamos y nos enamoramos de esta naturaleza, allá es muchísimo mejor, diferente y hermoso, inconmensurablemente hermoso. Bien, mis amigos, espero de todo corazón que me haya podido hacer entender. Siempre mi recomendación es que ustedes vuelvan a revisar, vayan despacio. ¿Saben cuántos años he leído yo y he estudiado metafísica y todo esto? Toda mi vida. La Biblia la he leído desde los 8 o 9 años. Y les doy resumido acá con más facilidad para que ustedes cojan la Biblia, cojan el capítulo, cojan el versículo y analicen junto con lo que ustedes escuchan. Y vean qué tiene más sentido, lo que oyen de las religiones o lo que van escuchando acá. Nosotros tenemos vidas tras vidas. Cada ser venimos acá con un propósito. Cada vez tenemos que tratar de juzgar menos. No es bueno para nosotros mismos, porque de todos aprendemos, hasta de esos presidentes malos, perversos, aprendemos. Nosotros muchas veces reclamamos la actitud de un presidente, pero hacemos igual o idéntico en nuestra vida personal. Tenemos dinero, queremos más. Tenemos más, compramos más cosas inútiles. Una vez que tenemos cosas inútiles, nos endeudamos inclusive para coger más y más. Hacemos casi idéntico. Mejor observemos a los que están haciendo cosas equivocadas y evitemos hacer nosotros. Ese es el mejor camino. Muchas gracias, amigos. Nos vemos la siguiente y vamos a hablar sobre ese tema apasionante. ¿Para qué vino Cristo? E inclusive les voy a dar según la misma Biblia. Gracias, amigos.